a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios tomada de Lucas capítulo 10 verso 17 al verso 20. Dice la palabra, y leemos bajo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se sujeten, sino regocijados de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana una vez más te agradecemos, te damos la gloria, la honra y la alabanza por esta maravillosa, por esta preciosa y santa palabra que hemos acabado de leer. Amén y amén a cada uno de ustedes. El tema lleva como título: regocijados si vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amados hermanos, dice la palabra que entonces los discípulos, los 70, la comisión de los 70, ellos regresaron a Jesús muy contentos, muy felices de que los demonios se sujetaban a ellos, a la autoridad que el Señor les había dado, que habían acontecido milagros, que habían acontecido sanidades, que Dios había derramado de su espíritu, que habían visto el respaldo de Dios. Y dice la palabra que ellos regresaron muy gozosos a la presencia de Jesús y empezaron a contarle al Señor todas las cosas que habían acontecido. Amén. Y dice la palabra, gloria a Dios, dice la palabra que Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Dice la palabra que Jesús les dijo a sus discípulos: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Amados hermanos, esto representa, hermanos, con la furia con la que Satanás se dirige a la tierra, hermanos, para destruir, para apartar al ser humano de la presencia de Dios. Pero cuando el Señor se dirige a los discípulos, dice la palabra que Él los exhorta, amén, y le dice, en este otro versículo le dice: he aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor vuelve y delega su poder, su autoridad sobre ellos. Pero hay algo, hermanos, que Dios nos entrega en esta mañana a través de su palabra, y es cuando dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijados de que vuestros nombres estén escritos, amados hermanos, en los cielos. Iglesia de Dios, pueblo de Dios, muy bonito, muy maravilloso es que Dios hace milagros, que actúa en milagros. Muy bueno es que el pueblo reciba milagros. Qué bueno es que en la iglesia el Señor se manifieste con milagros, con señales. Pero el Señor le dice a sus discípulos: no se regocijen tanto por los milagros, no se regocijen tanto porque seguramente echan fuera demonios, porque seguramente los enfermos son sanados, sino el Señor le dice: más bien regocijados porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. A usted, mi querido hermano, mi querida hermana, que le gusta ir a la iglesia y que le gusta ver la manifestación sobrenatural de Dios, el poder de Dios, la sanidad de Dios, esto es poder de Dios. Pero usted y yo debemos, amados hermanos,
de ir a la iglesia, de ir al templo, de ir a la presencia de Dios, más allá de la necesidad de un milagro, más allá de la necesidad de una sanidad, de un prodigio, de un poder sobrenatural que nos da Dios, debemos de estarnos preocupando por nuestra vida espiritual. El Señor le dice, todo esto va a acontecer, y no porque echen fuera demonios, no porque los enfermos se sanen. Ya con esto usted puede darse por bien recibido de que ya tiene la salvación. No, mi querido hermano, estos son dones que Dios le da al siervo, le da al ministro de Dios, le da al obrero, amén, le da al predicador, le da al evangelista. Pero no con esto, amados hermanos, está garantizada tu salvación. No con esto tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hay que, hermanos, que velar con esto, y debemos de preocuparnos su condición, mi condición, cómo estamos nosotros para con Dios. Vamos a mirar la Biblia en Mateo 7, 21 al verso 23. ¿Sí? A usted, mi querido hermano pastor, que le gusta que la gloria de Dios se desborde, se derrame, eso es muy bonito, eso es muy maravilloso. Pero la iglesia, más allá de los milagros, más allá de los prodigios, la iglesia necesita palabra de Dios. La iglesia necesita el pan de vida, la enseñanza, el fundamento con el que tenemos que estar preparados si queremos que nuestros nombres estén en el libro de la vida. Dice la palabra del Señor en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. No porque el ministro eche fuera demonios, no porque el pastor eche fuera demonios, no porque el evangelista eche fuera demonios, refiere que realmente está respaldado, viviendo para ir a su nombre escrito en el libro de la vida. Amados hermanos, recordando que los dones son irrevocables. No por tener el don para sanar enfermos o para echar fuera demonios, no por tener el don de alabanza o el don de adoración o el ministerio que tenga, no por eso, hermanos, tiene la garantía de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Para estar nuestro nombre escrito en el libro de la vida, el Señor dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que vive para Dios, el hombre y la mujer que camina firmemente para Dios, aquel que obedece la palabra, aquel que pone por fundamento la palabra de Dios, aquel que la aplica en su vida personal, aquel que da testimonio, aquel que da frutos como creyente, como hombre, como mujer de Dios, aquel que camina de acuerdo a la voluntad. Ese es el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Hermanos, no vayamos a una iglesia sencillamente por recibir un milagro. No vayamos a un culto simplemente porque nos interesa la sanidad, solamente porque nos entreguen una revelación, no solamente para que nos diga qué nos va a acontecer mañana, sino más bien, hermanos, vayamos a la iglesia, vayamos a la presencia de Dios con esa hambre y con esa sed de recibir y atender con mucho gozo la palabra de Dios. Amén. El hombre y la mujer necesitan la palabra de Dios.
La palabra de Dios, amados hermanos, es la que viene a colocar en nuestra vida. Es la que viene a cambiar, es la que viene a transformar en nuestro ser esa manera de vivir. Amén. Y si nosotros no nos interesamos por aprender, por recibir, por escuchar, por aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, usted se puede haber sanado de un cáncer, se puede haber sanado de un SIDA, usted seguramente pudo haber salido de la cárcel, usted seguramente pudo haberse restaurado su hogar, su matrimonio, mi querido hermano. Pero un milagro no puede sellar tu salvación. Un milagro no puede, hermano, garantizar tu salvación. Tu salvación está garantizada para mí y para ti si estamos viviendo para Dios. Por eso dice la palabra, mis queridos hermanos, y lo dice allí claramente en Hechos 4:12. Únicamente, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podemos ser salvos. Amado hermano, por mucho que usted quiera hacer, por mucho que usted deje de hacer, si no estamos viviendo para Dios y si no hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, si como creyente o como congregante o como servidor o como ministro de Dios no estamos haciendo lo que Dios nos pide en este texto, en Mateo 7:21 al 23, amados hermanos, estamos fuera del plan de salvación. Amén. A usted que le gustan tanto los milagros, yo no estoy diciendo que Dios no hace milagros, yo no estoy diciendo que no vaya a la iglesia por un milagro. Vaya, porque es necesario. Amados hermanos, pero más allá de los milagros, hay un ser a la cual usted debe de buscar, a la cual yo debo de anhelar, a la cual yo debo de servir, a la cual yo debo de recibir y hacer su voluntad. Alabado sea Dios. Mira lo que nos dice en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3, en el verso 2 al verso 3. Dice la palabra: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guardado, y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabré a qué hora vendré sobre ti. Aquí el apóstol Juan, a través de este texto, el Señor declara para esta iglesia, dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Amado pueblo de Dios, un día llegamos a la presencia de Dios. El Señor nos lavó, el Señor nos purificó, el Señor nos sanó, el Señor nos transformó, el Señor nos hizo tus hijos, nos hizo tus hijas. Ese día, gloria a Dios, cuando descendiste a las aguas, allá arriba, gloria a Dios, hubo fiesta en el cielo. Aquel día se escribió un nombre nuevo en el libro de la vida. Ese día, amados hermanos, lo que estaba perdido, como dijo la parábola del hijo pródigo, lo que estaba perdido ha sido hallado, lo que estaba muerto ha resucitado. Pero recuerda, hermanos, ese momento nunca puede envejecerse. Ese momento nunca puede olvidarse. Ese momento no se puede echar al olvido. Amado hermano, ¿qué quiero decir con esto? La palabra de Dios dice: afirma las otras cosas que están para morir. Está hablando a esta iglesia, amados hermanos, que había descuidado, había abandonado su deber con Dios, su compromiso con Dios, su compromiso con la congregación. Había dejado a un lado las primeras obras, había dejado de vivir, de obedecer, de caminar en la presencia de Dios. ¿Cómo se puede borrar nuestro nombre del libro de la vida?
cuando faltamos a Dios, cuando nos volvemos rebeldes, cuando nos volvemos desobedientes, cuando volvemos otra vez, amados hermanos, como el cerdo a la charca, a revolcarnos otra vez en la champa. Hermanos, si un día Cristo nos lavó, Cristo nos purificó, Cristo nos limpió, amados hermanos, tratemos de que ese nombre que fue escrito en el libro de la vida no se borre. ¿Cómo no se borra este nombre, hermanos? En que usted haga la voluntad de mi Padre, dijo el Señor. Amén. De que usted y yo valoremos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Pero para esto, mi querido hermano, usted y yo debemos de velar. Y por eso dice, sé vigilante. Esto refiere, cuida, vela, mira, esté pendiente, no descuide, no abandone. Amados hermanos, ¿por qué muchos creyentes fracasan? ¿Por qué muchos ministros fracasan? ¿Por qué, hermanos? Porque descuidamos, porque dejamos a un lado la disciplina del cristiano, dejamos a un lado, hermanos, de buscar a Dios, dejamos a un lado la palabra, dejamos a un lado la oración, dejamos a un lado el congregar, ¿sí? Porque ya nos sentimos con argumentos, ya nos sentimos que somos mejor que el pastor, que seguramente somos mejor que Pablo, y por eso no estamos haciendo lo que Dios nos pide. Pero Dios nos pide en su palabra, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Esto refería que en esta iglesia, amados hermanos, habían muchas cosas que ya se habían perdido, habían muchas otras cosas de parte de Dios que ya no se estaba viviendo. Ya seguramente la iglesia estaba viviendo conforme a su voluntad, mas no a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ya se habían perdido seguramente los principios, se había perdido el temor a Dios, ya se había perdido la esencia. Y por eso aquí el Señor está siendo un poquito fuerte. Dice que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Ese trabajo estaba a medio. Joven, mi querido hermano, mi querido amigo, usted que le gusta la iglesia, usted que tiene una participación del altar, usted que tiene un ministerio, seguramente tiene el ministerio de la alabanza, y usted se siente muy feliz, y lo felicito porque tienes ese ministerio, amados hermanos. Pero dice la palabra, gloria a Dios, que no fueron halladas perfectas. No estaba llegando delante de Dios el testimonio que estaba dando a la iglesia, lo que la iglesia estaba transmitiendo, no estaba siendo correcto delante de Dios. Se había perdido algunos principios, algunos valores. Seguramente la moral del creyente estaba por el piso, y esto estaba dando para hablar. Por eso muchas veces encontramos de que la gente a veces critique a los evangélicos. ¿Por qué? Porque seguramente nuestras obras como creyentes no son halladas perfectas. Y en esa parte muchas veces tienen razón. Dice, acuérdate pues de dónde has recibido, dice, oído, y guárdalo. Y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Amados hermanos, dice aquí, gloria a Dios, acuérdate pues de lo que has recibido, de la enseñanza, del fundamento, de la base, de la palabra de Dios. Amén. No empiece a evangelizarse, no empiece a colocarle a la palabra de Dios otros adornos, otros arreglos, porque la palabra de Dios, amados hermanos, fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios no necesita ser modificada por nadie.
La palabra de Dios solamente se necesita predicar y se necesita recibir de la manera que está escrita. Amén. La palabra que fue escrita en la Biblia, amado hermano, dice la palabra que es apta para enseñar, para redarguir. Amén. Y en ella, amados hermanos, no hay falla. Entonces dice, gloria a Dios, de lo que habéis oído, de lo que habéis recibido, habéis oído y guárdalo. Apliquémoslo en nuestra vida. Tratemos, amados hermanos, como iglesia de Dios, como hijos de Dios, tratemos de caminar para Dios. Si eres un hombre forzado, siga esforzado. Si eres un hombre que está viviendo o una mujer que está viviendo a medias, dice la Biblia ahí, arrepiéntate, arregla sus cuentas con Dios, enderece su camino, vuelve a las primeras obras que empezaste en el Evangelio. ¿Te acordás aquellas primeras veces que cuando empezaste a ir a la iglesia, aquellos primeros días después de que Dios te sanó, te liberó? ¿Te acuerdas que tú llegabas primero que cualquier otra persona que llegaba a abrir la iglesia? ¿Te acuerdas que te arrodillabas a orar y orabas 1 hora y orabas hasta mucho más y no te cansabas? ¿Te acuerdas de esas primeras obras? ¿Te acuerdas que se quebrantaba delante de Dios? ¿Te acuerdas que adoraba y alababa el nombre del Señor con fervor, con alegría? ¿Te acuerdas que nunca estaba cansado para estar en la vigilia? ¿Que nunca estaba cansado para estar en los cultos? ¿Te acuerdas de esas primeras obras? A esas es que el Señor se refiere cuando usted está viviendo, hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos en el fuego y en el temor de Dios. Amén. Y no importa si eres pequeño o eres grande, no importa si llegó ayer o llegó hoy, amado hermano, no importa si eres pastor, predicador, evangelista, amados hermanos, no importa si eres obrero o miembro, pero todos debemos de vivir, amados hermanos, haciendo la voluntad de mi Padre. Es lo que Dios quiere. Amén. Aún la palabra del Señor allí en Mateo 6:33 dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ni siquiera dice el Señor, afánense por los milagros. No, dice la palabra, más preocupados más bien por el reino de Dios y su justicia. Preocupados por tu salvación, por mi salvación, amado hermano, que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, en su capítulo 12, en el verso 1 y 3? Dice aquí, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, gloria a Dios, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra, mis queridos hermanos, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de Dios, de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Mi querido hermano, ese día está pronto a llegar. Ese momento, ese evento está pronto a llegar. Y una pregunta, amado, una pregunta, mi hermana. ¿Será que realmente como iglesia de Dios estamos preparados para ese evento? ¿Estamos realmente convencidos de que tu vida está realmente preparada para cuando suene la trompeta? Aquel día, mis queridos hermanos, dice la palabra que se levantará entonces el ángel Miguel. Gloria a Dios. Aquel día, amados hermanos, que será día de angustia,
de desespero y de dolor, cuando aquellos abran sus ojos y cuando ya no te vean a ti, o cuando ya no vean seguramente a tu pastor, que muchas veces le recordó la necesidad de congregar, la necesidad de volverse a Dios, y ya aquel día usted no le vuelva a ver y va a preguntar a dónde está el pastor que siempre me llamaba, que siempre me escribía, me mandaba un mensaje de la palabra, y por qué ha pasado todo el día y no ha llegado nada, y le digan: es que algo sucedió, algo pasó mientras nosotros dormíamos. En un momento, en un cerrar y abrir de ojos, los cristianos, los verdaderos creyentes, los que estaban escritos en sus nombres en el libro de la vida, desaparecieron. Amado hermano, si usted tiene oídos para oír, sepa que la palabra de Dios no es incompleta. La palabra de Dios está escrita en el tiempo correcto y se va a cumplir en su tiempo cada una de las profecías. Diga gloria a Dios. Y dice aquí: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Oh, gloria a Dios. Unos para vida eterna. ¿Cuáles son esos? Los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Aquellos, mis queridos hermanos, que renunciaron al mundo, aquellos que renunciaron a su ego, aquellos que dejaron de buscar iglesias perfectas, porque hay mucho creyente que vive buscando iglesias perfectas a donde congregar y no lo van a encontrar. Amados hermanos, podemos pasearnos todo el libro del Apocalipsis sobre las 7 iglesias y no vamos a encontrar que ninguna de las iglesias fuera perfecta. Cada una tenía un detalle. Cada una tenía un detalle en sí. Usted, mi querido hermano, mi querida hermana, que está esperando encontrar una iglesia perfecta para congregar, pues va a venir Cristo y te vas a quedar, porque no existe esa iglesia aquí en la tierra perfecta, mis queridos hermanos. La iglesia del Señor es como el hospital. Usted va al templo, amado hermano, va seguramente enfermo, endemoniado, poseído, con problemas. Va a la iglesia, va al templo a buscar una palabra, va a buscar sanidad, va a buscar aliento, va a buscar consuelo. Así como en el hospital se llevan los enfermos para recibir tratamiento, para que sean sanos, así es la iglesia, hermanos. Así es, estamos en la iglesia. No vamos a encontrar un lugar perfecto, pero el Señor dice: bienaventurados aquellos que lavan sus ropas para tener derecho a la vida eterna. Gloria a Dios. Y dice, gloria a Dios, serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. A usted que le gusta enseñar la palabra media porque le conviene, a usted que no le gusta predicar el mensaje de la palabra como Dios se lo mandó, despierte, mi querido hermano. No acomode a la palabra otro fundamento. Sí, quite tantas arandelas y predique lo que está escrito. Enséñele a la iglesia lo que Dios mandó, el verdadero arrepentimiento. Es lo que Dios quiere. Si nosotros tomamos la palabra claramente, perfectamente, como dice en Segunda de Crónicas, en su capítulo 7, en su versículo 14, donde dice la palabra: si se humillare mi pueblo, en la cual mi nombre es invocado, y oraren, dice la palabra, yo perdonaré sus pecados. ¿Y qué dice? Y sanaré vuestra tierra. Pero no podemos quedarnos, mis queridos hermanos, de brazos cruzados, sabiendo que Cristo está viniendo y nosotros como predicadores no estamos levantándonos a anunciar todas estas cosas. Tenemos que ir a la palabra de Dios y pedirle a Dios lo que Dios quiere decirle a las naciones, lo que Dios quiere decirle a los pueblos.
No es tiempo, mis queridos hermanos, de paños de agua tibia. Es tiempo de decirle a la iglesia: Cristo está a punto de venir. Ordenen sus caminos, ordenen sus vidas, hagan que se cambie su manera de pensar, vuélvanse a Dios. Entonces Dios tendrá misericordia, como dice aquí en el libro de Joel, porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Gloria a Dios. Preocupémonos porque nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Basta ya de tanta excusa. Sí, tanta excusa. Tanta excusa para congregar, tanta excusa para ayunar, tanta excusa para orar, tanta excusa para leer la Biblia. Dejemos tantas excusas, porque si no, el día que venga el Señor, amados hermanos, nos quedaremos con el crujir y el llorar. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere para ti, amado hermano, que cuando Él venga, usted lo esté esperando. Que usted esté en gozo y alegría. Amén. Aunque estemos viviendo este tiempo donde la gente se está muriendo, viejos, ancianos, ricos y pobres se están muriendo por la peste, amado hermano, pero usted tiene que tener la esperanza viva en Jesucristo, el Señor, que prometió que Él va a volver, que Él va a venir. Y solo va a llevar a una iglesia que está preparada, a una iglesia sin arruga, sin mancha, a una iglesia cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Sigamos mirando la palabra de Dios. Apocalipsis 11:15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero voy a leer este capítulo 20, del verso 11 al verso 15, para recordarle a la iglesia que todo lo que usted haga y de lo que yo deje de hacer, vamos a dar cuentas al Señor. Dice aquí la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 20, en su versículo 11 al verso 15, dice esto la palabra: y vi un gran trono blanco, y al cual estaba sentado delante de él, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los otros muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos, y los que había en él, la muerte y el Hades, entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amada iglesia, delante de Dios tu alma y mi alma está desnuda. Por mucho que usted quiera ocultar, por mucho que usted quiera tapar como el gato, no podemos. Delante de Dios todas las cosas son desnudas. Por eso vivamos. Por eso preocupémonos, por eso anhelemos de corazón vivir en esta tierra para Dios. No vivamos para nuestra carne, porque dice claramente el apóstol Pablo que las obras de la carne son contra el Espíritu. Amén. Y que estas entre sí no coinciden la una con la otra. Pero amado hermano, dice la palabra, gloria a Dios, bendito Dios, pero aquellos que son espirituales, aquellos que mantenemos la unidad y la comunión con el Señor, Él nos va a ayudar a vencer. Él nos va a dar victoria, hermanos, para que salgamos y podamos vivir
para Dios. Esa es la palabra de Dios. Y quiero terminar con este versículo, este tema, en esta mañana. Aquí está la puntadita final, mis queridos hermanos. Apocalipsis 3:5. Dice la palabra: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué hermosa palabra, hermano. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Mujer, varón, joven, anciano, el Señor dice: al que venciere. No al que llegó el momento de prueba y se fue. No al que dijo: es que a mí en la iglesia el pastor no me tiene en cuenta, los hermanos no me quieren, los hermanos no me saludan, por eso no voy a la iglesia. Hermanos, aquí el Señor no tiene en cuenta ninguno de estos argumentos. Aquí el Señor dice: al que venciere, al hombre, a la mujer esforzada, aquel, gloria a Dios, que no le saca pelos ni excusas cuando sabe la verdad. Amén. Aquel que no se excusa con nada ni le echa la culpa a nadie de lo que hace y sabe de lo que está haciendo. Amén. Nosotros, como hombres y mujeres de Dios, conocedores de la Biblia, debemos de ser responsables de nuestros hechos. ¿Sí? Si un día se fue de la iglesia, no fue porque los hermanos no te saludaron, no fue porque te miraron mal, no fue porque no te tuvieron en cuenta, es porque no fuiste ese hombre valiente, esa mujer valiente, no buscaste a Dios. Ibas a la iglesia a buscar al pastor, ibas a la iglesia a buscar a los hermanos, no ibas a buscar a Dios, y por eso te apartaste, por eso te saliste del camino, de la senda del Señor. Amén. Necesitamos, hermanos, reconocer que Dios quiere gente valiente, que Dios quiere gente, gloria a Dios, que tome su actitud frente, delante de Dios y le diga: Señor, yo soy el culpable, yo mismo busqué este momento, pero Dios es grande en misericordia, hermano. Y por eso el Señor dice: el que venciere. ¿Qué quiero decir con esto el Señor? Hermanos, ser cristiano no es fácil. Llegar a cumplir el propósito de Cristo en nuestra vida no es fácil. El Señor no dijo que era fácil. El Señor dijo: al que venciere. Esto se suponía y se supone que hay obstáculos, que van a haber pruebas, que van a llegar momentos de desánimo, momentos de flaqueza espiritual. Pero esforcémonos, busquemos de Dios, dejemos de ser perezosos, oremos. Muchas veces, por ser descuidados, no oramos, ¿sí? Y viene el enemigo con cualquier argumento y salimos a correr. Entonces, cuando el pastor le visita o cuando la hermana le visita, tenemos un argumento, tenemos una excusa para evadir lo que Dios quiere decirnos. Dice: será vestido de vestiduras blancas. Amado hermano, ese va a ser, gloria a Dios, ese momento bonito. Dios le va a vestir de vestiduras blancas. Dios se va a sentir complacido. Dios se va a sentir algo hermoso colocándole a ti vestiduras blancas, sabiendo que fuiste valiente, que fuiste esforzado, que resistió la tentación, que no entregó, que no abandonó su llamado, que resistió, que buscó su salvación, que la luchó,
que dio lo mejor de ti, que diste lo máximo de ti. Mi querido hermano, puede ser que estés anciano, puede ser que estés anciana, puede ser que seas una niña, un niño del Evangelio. Pero tenemos, amados hermanos, una promesa de Dios. Esa promesa es que si usted vence, si yo venzo, si la iglesia vence, vamos a ser vestidos de vestiduras blancas. Y dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Usted, mi querido hermano pastor que le falló a Dios, en esta mañana Dios no te está acusando. Tampoco yo te estoy juzgando, porque yo no soy nadie para juzgarte. Pero yo quiero decirle en esta mañana que si eres conocedor de la palabra, que si eres hijo de Dios, que si eres hija de Dios, vuélvate. Pongámonos a cuentas con Dios. Reconozcamos nuestro error, nuestro pecado, porque Él es grande en misericordia para perdonarnos. Dejemos a un lado todas aquellas cosas, el que dirán. Amén. Es mejor que nos pongamos rojos aquí, colorados de la vergüenza, de la pena, ir y confesar nuestro pecado delante de Dios y delante de la iglesia. Es mejor pasar ese momento, hermanos, y no que el día que venga Cristo nos quedemos en la gran tribulación, nos quedemos para la condenación y el juicio final. Hermano, escapemos. Llénate de valentía. Vuélvate nuevamente como el hijo pródigo a su casa. El mundo no te puede dar vestiduras blancas. El mundo te está conduciendo a la destrucción. Amén, gloria a Dios. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Qué bonito, hermanos. No borraré su nombre. Amén. Cada oración, cada ayuno, esa obediencia tuya va a hacer que su nombre se vea más hermoso, se vea más brillante, se vea más agradable, que sus vestiduras que el Señor te dio aquel día resplandezcan. Amén. Y cuando suene la trompeta, usted no sienta ninguna tristeza. Amén. Usted, dentro del gozo de mi Salvador, dentro del gozo de la salvación del pueblo de Dios, porque sabe que en las nubes hay alguien que vino por su amado pueblo. Amén. Pero que no te quedes llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? El Señor no necesita en esta mañana, amado hermano, oír por qué es. El Señor necesita de oír de ti. Señor, aquí estoy. Me vuelvo a ti, Señor. Reconozco que fui débil. Señor, no es la hermana, no es el pastor, no es la iglesia. Soy yo el que necesita de que tú me perdones, de que tú me ayudes. Señor, necesito que ese nombre se vuelva a registrar en el libro de la vida. Amén. No permita, hermano, usted que está en comunión, usted que eres un hijo de Dios en obediencia, no permita que el Señor borre su nombre. Dice, para terminar, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Oye, aquel día el Señor va a confesar tu nombre, hermana, tu nombre, varón, delante de Dios y delante de los ángeles. Va a decir: Padre, este es el pastor, este es el varón de Dios que siempre luchó por las almas, que no era perezoso. Sí, no es aquel que estaba buscando la mejor iglesia donde le llegara la mejor entrada para pastorear. No, este es el que amaba a mis ovejas, y no importaba si era de noche o de día, iba y buscaba la descarriada, la perdida, la consolaba, la llevaba la palabra e hizo que se volviera otra vez a mi redil. ¿Sabes? El Señor se va a sentir feliz de presentarte al Padre como un ganador de almas, como un hombre de Dios.
Aleluya. Pero debemos devolvernos a Dios. Si usted está viviendo, si estás haciendo en la voluntad de Dios en esta mañana, gócese, dele gloria a Dios, porque usted sabe, hermano, que esta palabra tiene mucho que ver con nosotros, con los creyentes. Amén. Si eres obrero, de lo mejor que tienes que dar en la iglesia. Deje a un lado los 30, los 40 años que dice que tiene de ser bautizado y haga las primeras obras en la iglesia. ¿Sí? Sienta amor, siéntase comprometido con el Señor, siéntase comprometido con la obra, con la congregación. Sé tú el dar ejemplo a los demás. ¿Sí? Seas tú ese ejemplo en la entrada al templo. ¿Sí? Mostrando, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, muéstrate tú como ejemplo de buenas obras. Amén. Testificando de lo que el Evangelio hizo en tu vida. Amén. Y no se preste para pervertir a los demás. ¿Sí? Ayudemos, colaboremos allá en la iglesia. Seguramente estás en la banca, eres pastor, no importa, sigue trabajando. Ya llegará el tiempo que Dios te colocará nuevamente a buscar la grey. Pero valoremos a esa salvación tan grande que tenemos. No la dejemos por nada. No nos apartemos de la presencia de Dios. Iglesia de Dios, quiero que usted en esta mañana se goce, porque esta es la palabra de Dios. Dios no necesita aquí gente con apariencia. Dios necesita gente. Dijo el Señor, los que hagan la voluntad de mi Padre, los que caminemos, el que camine, el que se esfuerce, ese va a ser cuyo nombre se escriba en el libro de la vida. Pero para esto, usted y yo debemos de ser valientes. Amén. Debemos de esforzarnos, dice el Señor, a los valientes. Entonces, iglesia de Dios, vamos a cantar alguna adoración al Señor, ya estaremos orando. Y a todos ustedes y a cada uno de los que se conectó, quiero agradecerle por estar ahí escuchando la palabra. Este video igualmente se va a ir al canal de YouTube y lo va a encontrar allí, lo va a compartir, ¿sí? Porque seguramente usted sabe que esta palabra hay alguien más que la necesita. Amén. Gloria a Dios. Derrama esa gloria
Vamos a orar. Vamos a orar, iglesia de Dios. Seguramente usted no es cristiano. Usted dirá, pastor, yo soy católico. No importa, hermano. Lo importante es que estuvo atento en esta mañana para oír la palabra de Dios. Lo importante es que en esta mañana el Señor te dejó un presente. Sí, el Señor despertó en usted la gran necesidad de buscar, de volverse, de volvernos a Dios. Lo importante es que hoy te diste de cuenta de que tienes algo muy precioso, algo muy estimado, y que seguramente no te acordabas de que debía de cuidar. Hoy vas a aprender a valorar, a cuidar, amén, tu salvación. Hoy te vas a esforzar para que su nombre no se borre. Y si por alguna razón se borró, te vas a volver a Dios y le va a decir a Dios, le va a implorar misericordia. Y Dios, que es tan hermoso, que es tan bueno, que es tan compasivo, va a volver nuevamente y te va otra vez a registrar allí, pero tú te vas a preocupar, vas a velar por ello. Amén, iglesia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, mi Dios, hemos venido a su presencia, dándote gracias por este mensaje, por esta palabra, Dios. Queremos, oh Dios, presentar a su amado pueblo, Dios, a ese pueblo de fe, a esos hombres y esas mujeres, Señor, cuyos nombres fueron escritos allá, Señor, en el libro de la vida, Padre. Yo quiero pedirte en esta mañana, Dios, como dice la palabra, Señor, clama a mí y yo te responderé. Yo quiero pedirte en esta mañana que tú vengas, bendito Dios, por su grande misericordia, a perdonar nuestras fallas. Perdona, Dios, aquello que hayamos hecho delante de ti. Aquel suceso, aquel momento, Dios, tal vez por la desobediencia, por la rebeldía, Señor, porque seguramente fuimos débiles, porque no supimos valorar, Señor, porque no supimos cuidar aquello hermoso, aquello precioso que tú nos diste, aquel día cuando bajamos, cuando descendimos a las aguas. Señor, hoy quiero pedirte que seas tú, Señor, teniendo misericordia. Tenga misericordia de cada uno de nosotros, Dios. Perdona, Padre, nuestras fallas. Perdona, Señor, nuestras debilidades. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, bendito Dios, para encontrar su senda, su camino, Dios. Hoy nos volvemos a ti, amado Dios, para que tu Espíritu en esta mañana venga a quebrantar nuestro corazón, Dios. Reconocemos que como iglesia, que como hijos, como siervos, como escogidos, muchas veces, Señor, nos hemos engañado a nosotros mismos, queriendo vivir una vida a nuestra manera, a nuestro antojo. Muchas veces conociéndote a ti, conociendo la palabra, hemos sido rebeldes, hemos sido renuentes, hemos sido desobedientes, Padre. Pero tú eres un Dios compasivo, eres un Dios grande en misericordia, que se duele del castigo. Amado Dios, quiero presentarle a ese pueblo. Seguramente, Señor, hay hermanos que necesitaban de esta palabra, Señor. Necesitaban despertar, Señor. Bendito Dios, para que hoy se levanten, para que hoy valoren, para que hoy le den importancia a su salvación, Señor. Amado Dios, queremos orar en esta mañana por aquellos
pastores, predicadores, evangelistas, que seguramente no están atravesando un mejor momento, Padre, pero hoy oramos por ellos, los presentamos delante de ti, Señor, para que vengas tú, mi Dios, a ayudarles, seguramente a reconocer, seguramente, Señor, a recapacitar la necesidad de hacer su voluntad, Señor. Padre, yo quiero orar en esta mañana por la iglesia de Villa del Rosario, por la iglesia de la Pastora, por todos y cada uno de los hermanos de la iglesia pentecostal, Dios es amor, también a los católicos que se conectaron, Señor, en esta mañana para oír la palabra. Padre, yo te pido que los visite ahora, que bendiga sus vidas, guárdalo, Dios. Oramos por aquellos hermanos de otras congregaciones. Señor, tu pueblo necesita